Quiero, en primer lugar, agradecer a las distintas organizaciones que trabajan desde hace años en el control del comercio de armas. Me refiero a Amnistía Internacional, Fundipau, Oxfam y Greenpeace. El informe de análisis que nos han hecho llegar a los grupos parlamentarios y que, desde luego, resulta muy útil para llevar a cabo nuestro trabajo. Voy a compartir con sus señorías una reflexión. En primer lugar, después haré mención a algunos países destacados de este informe y, por último, a las recomendaciones que hicimos el año pasado y a su grado de cumplimiento. La reflexión es que mi grupo observamos, a tenor del dato, digamos, frío y objetivo de que las exportaciones de material militar español se han duplicado en un año, como dato global, observamos con toda claridad que hay una política deliberada, una línea política relacionada con la crisis económica en España de apoyar al sector español de la exportación, con carácter general y particularmente el sector militar, puesto que el haber doblado esa exportación en un año es una cifra bastante sustantiva. Entendemos los presupuestos desde los que se puede llevar a cabo esta política, pero también creo necesario decir que es una filosofía que, aunque la entendemos, no la compartimos, hay que ser conscientes de los peligros que tiene. Es verdad que la legislación, tanto europea como española, hace que ese comercio de armamento, esa exportación, sea selectiva, sea quirúrgica, y que esta duplicación de las exportaciones no significa digamos, lanzamiento por el mundo de armas de forma indiscriminada, sino que es, como digo, selectiva. Pero también es verdad que hay demasiados conflictos en el mundo como para que lo obviemos. Hay en estos momentos en la propia Europa, en el este de Europa, una guerra soterrada en Ucrania, hay una guerra abierta en Siria, hay una situación complicándose mucho en las últimas semanas en Irak con el ISIS, el grupo yihadista que controla gran parte del norte del país. Hay guerras en las que España, digamos, tiene tropas destacadas de una forma u otra en Mali como en la República Centroafricana. Creo que es un hecho que el norte de África es una zona extremadamente volátil. Libia se ha convertido en un foco de irradiación tanto de terroristas como de tráfico de armamento y de tránsito de armamento hacia toda esa zona del África subsahariana, del Sahel. En fin, en los últimos 10 años, nuestras exportaciones de armas se han multiplicado por 10. Y en estos últimos 10 años el mundo se ha convertido en un lugar mucho más peligroso. Y creo que estos dos datos no se pueden desgajar. Mi pregunta, porque creo que esa es nuestra responsabilidad como españoles, mi pregunta, señor secretario de Estado, es: ¿en estos últimos años los controles también se han multiplicado por 10? Es decir, si aumenta el volumen de exportaciones en unas dimensiones tan considerables como las que he mencionado, al doble en un año y por 10 en 10 años, lo esperable y lo lógico es que los controles también se multipliquen. Al tener muchísimas más exportaciones a las que atender, es mucho más fácil, en fin, tampoco quiero poner la sospecha por delante, podría ocurrir que esos controles no sean capaces de atender todas las operaciones que están en marcha, todas las autorizaciones. Y esto es algo que creo que nos debe inquietar a todos como españoles y a su ministerio particularmente. Porque además ha coincidido con una época de, no se lo tengo que explicar, recortes en todos los ministerios, que ha tenido consecuencias sobre el personal de los ministerios. Es decir, la tasa de reposición de los funcionarios en la mayor parte de los casos se ha reducido a cero, en algunos casos se ha dejado un mínimo del 10%. Es obvio que no tenemos 10 veces más medios, ni humanos ni materiales, para llevar a cabo este control y esta aplicación de la ley. Y a mi grupo le gustaría saber, nos preocupa en qué medida el ejercer estos mismos controles sobre 10 veces más material o el doble de material, si lo comparamos con respecto al año pasado, en qué medida su ministerio está en condiciones de garantizar que los controles son absolutamente exhaustivos, igual que cuando había la mitad de material, cuando se exportaba, como el año pasado, la mitad de material.
Mi grupo siempre ha subrayado en el trámite de la discusión de este informe, siempre ha subrayado la bondad de la legislación española, siempre la hemos ensalzado, siempre hemos señalado lo positivo que es el rigor con el que se lleva a cabo este trámite parlamentario, y creo que es justo decirlo, puesto que también cuando las cosas funcionan mal lo decimos, debemos decirlo cuando funcionan bien. Pero usted sabe que toda ley puede quedar vaciada de contenido si se aplica mal, y todos conocemos el caso del fraude fiscal. Podemos tener un sistema fiscal perfecto, justo, progresivo, que obligue a tributar a tanto las rentas del trabajo, las rentas de capital, etcétera, etcétera, pero si no hay inspectores de Hacienda que vigilen que esas leyes se cumplan, pues en la práctica se produce el fraude fiscal. Y con el comercio de armas podría ocurrir algo semejante. Si duplicamos las exportaciones, pero no duplicamos los medios, puede ocurrir que erosionemos esta ley de la que, insisto, tan orgullosos estamos y con la que yo creo que verdaderamente nuestro país contribuye a que el mundo en el que vivimos sea un poco más habitable. En cuanto a los países concretos de los que le quería hablar, como le he dicho al principio, uno de ellos es Arabia Saudí. Nos preocupa la zona en general, no tanto la zona del Golfo Pérsico como Oriente Próximo, que en estos momentos es una zona, en fin, es un polvorín verdaderamente. Nuestro país es el cuarto del mundo en exportaciones a países del Golfo que no son precisamente ejemplos de democracia, y de hecho ellos son los responsables de comprar hasta 1/3 del material militar que exporta España, como usted muy bien ha explicado. Nos gustaría preguntarle hasta qué punto se están aplicando la dimensión preventiva de la ley, porque usted ha explicado muy bien y está relacionado el caso de Egipto, cómo actuó el Gobierno el año pasado respecto al caso de Egipto a consecuencia del golpe de Estado del general al-Sisi, pero con frecuencia las situaciones de riesgo, aunque cristalicen en un golpe de Estado, como en este caso fue el del general al-Sisi, se ven venir con mucha mayor antelación. A veces no es necesario esperar, digamos, al hecho definitorio, como es un golpe de Estado, sino que quizá se puede hacer algo más, y me gustaría saber hasta qué punto las alertas en su ministerio están pendientes no solamente de hechos fácticos, como pueda ser un golpe de Estado, sino de situaciones previas que permiten ver que esa inestabilidad está aumentando y que el riesgo de que las armas sean utilizadas para la represión de la población civil o para la vulneración de derechos humanos aumente. Le quiero hablar también de otro país, de Venezuela. Valoramos la suspensión en las exportaciones que se llevó a cabo en abril del año pasado. Y también creemos, como en el caso de Egipto, que la suspensión debe mantenerse en vigor al menos hasta que la situación se clarifique. En el caso de Venezuela, la situación es muy inestable, la represión a la población civil ha quedado de manifiesto en las manifestaciones organizadas en los últimos meses por los estudiantes, que se han saldado con varias decenas de muertos. Creemos que, tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Egipto quizá más aún, porque aunque haya habido unas elecciones, un simulacro de elecciones, al estar gobernado por una dictadura militar, no solamente ya es el material antidisturbios, el material que se puede utilizar contra la población en general, sino que incluso el propio material militar puede llegar a utilizarse contra la población. Y, por último, en cuanto al cumplimiento de las resoluciones que le decía, queremos felicitarnos especialmente de varias resoluciones que el Gobierno ha cumplido. Una de ellas, en la que más me quiero detener y en la que mi grupo tuvo cierta participación, aunque fue sugerida por varios y en última instancia respaldada por esta Cámara, que es lo que importa, hacía relación a la aplicación de manera más estricta del artículo 8 de la ley 53/2007. Para mejorar la aplicación de los criterios y la evaluación del riesgo en los casos dudosos. Nosotros queremos que lo más urgente, y usted ha hablado también de cómo numerosas especificaciones del Tratado sobre Comercio de Armas ya están, digamos, o bien incluidas o incluso superadas por la legislación europea, pero nosotros creemos que sí que es urgente adecuar la legislación española en relación a este tratado, al TCA, y en especial modificar el artículo 8.1 para que refleje la prohibición absoluta en virtud del artículo 6 del TCA y la norma de diligencia debida del artículo 7 del TCA. Es una recomendación en la que además hacen especial hincapié las organizaciones que he mencionado al principio.
Insisto en que esta es una de las recomendaciones que el Gobierno, según el informe de estas organizaciones, ha cumplido parcialmente y nos felicitamos de ese cumplimiento parcial, pero en la medida en que el cumplimiento no es total, pues queremos insistir en ello. Y quiero insistir también, y con esto ya termino, en una recomendación que es netamente incumplida y que nosotros consideramos que es muy importante, que es la de avanzar en la transparencia e información sobre los criterios que aplica la JIMDU en el proceso de exportación, de autorizaciones, de licencias, etcétera. Nos parece especialmente relevante porque hace algo más de un año que el Gobierno aprobó la Ley de Transparencia y nos parece paradójico, casi contradictorio, que en el primer año de vigencia de una Ley de Transparencia con carácter general se incumpla particularmente esa recomendación que es especialmente importante, es decir, que sean transparentes los criterios que utiliza la JIMDU en el proceso de concesión, denegación, suspensión de licencias. Nos parece que contribuiría mucho a mejorar el análisis que hacemos en esta comisión y, en general, la aplicación de esta ley. Nada más. Muchas gracias. Por lo que se refiere a la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de doña Irene Lozano, también subrayo la obligación que tiene el Gobierno de cumplir con la ley, pero al mismo tiempo de cumplir el papel que cumple el Gobierno en el control de la exportación a armas. Las armas o el material de defensa se exportan porque alguien lo compra y el papel del Gobierno no es ni firmar contratos en estos momentos ni alentar la exportación de este tipo de material. Se trata de controlar el cumplimiento de la ley y eso es exactamente lo que hacemos. Se ha arrojado alguna duda sobre si son suficientes los medios de los que dispone la Secretaría de Estado de Comercio o la Administración General del Estado al controlar este tipo de exportaciones. Se ha hecho referencia a la tasa de reposición de funcionarios, a la reducción de efectivos en el Ministerio de Economía o en la Administración General del Estado. Y yo quiero aclararle a su señoría que quizás el ejemplo que se ha utilizado como referencia, que es de las inspecciones tributarias o inspecciones fiscales, pues quizás no es el más adecuado. Que se hayan multiplicado por 2 las exportaciones o que se haya multiplicado por 10 el valor de las exportaciones en los 12 últimos años no es equiparable a que haya un 10% de crecimiento anual o que haya un crecimiento se haya multiplicado por 10 el número de contribuyentes a inspeccionar. Le pongo el ejemplo de los aviones. Si nosotros exportamos 12 aviones militares en el año 2012 y exportamos 33 aviones militares en 2013, eso multiplica por más de 2 las exportaciones de aviones militares, pero eso no significa que necesitemos más de 2 funcionarios para controlar este tipo de operaciones. Es evidente que simplemente se tratan de operaciones de compañías como IATS Casa o compañías de primer nivel que cuando te dicen que están exportando a un país 5 aviones A400M, pues la labor de inspección se trata de comprobar que efectivamente se cumplen las normas, pero no necesitamos para eso incrementar exponencialmente el número de funcionarios que realizan ese tipo de operaciones. De todas formas, le quiero tranquilizar respecto a que contamos con los efectivos suficientes en la Secretaría de Estado de Comercio y en todos los demás ministerios que participan en la Junta. Quiero además aprovechar una vez más esta ocasión para agradecer y felicitar a los funcionarios de los distintos ministerios que forman parte de la Junta por su extraordinaria labor y por el rigor con el que realizan su trabajo. Lo llevan haciendo así siempre, con una dedicación absoluta y le puedo decir que todos los españoles pueden estar muy tranquilos respecto al papel que juegan estos ministerios en el control de la exportación de este tipo de material. En respecto también a la exportación de material a determinados países como Arabia Saudita u otros también de Oriente Medio sobre los que se ha insistido en su intervención, le puedo garantizar que se han aplicado siempre y en cualquier circunstancia todos y cada uno de los requisitos contemplados en la Posición Común 2008-944, la Política Exterior de Seguridad Común, es decir, todos y cada uno de los requisitos que aplican los demás Estados miembros de la Unión Europea, que son los más estrictos del mundo a la hora de garantizar esas exportaciones.
y, por tanto, así lo seguiremos haciendo de cara a futuro. Lo mismo se puede decir de las posibles, la activación de los mecanismos de alerta cuando se deteriora la situación política o social en un determinado país. Insisto, hemos sido los primeros países en reaccionar cuando se han producido situaciones de convulsión o de inestabilidad en los países a los que se ha producido la decisión de revocar o suspender licencias, hasta el punto de que, como decía anteriormente, si de algo podemos pecar, si se me permite la expresión, es de ser más estrictos que nadie y más estrictos en algunos casos que otros países de la Unión Europea. Se nos quejan, señora Lozano, algunos exportadores cuando nos dicen es que estáis aplicando criterios tan restrictivos que lo que ocurre es que ese mismo material lo están exportando empresas de un país vecino porque en el otro país vecino no han tomado la decisión de revocar las licencias que sí se han tomado en España. Y créame que como secretario de Estado de Comercio que me dedico a intentar que las empresas españolas exporten en las mejores condiciones posibles, pues no es lo que más me gusta escuchar de un exportador español decir estoy perdiendo un contrato de X cientos miles de euros o de algún millón de euros porque me lo está exportando un competidor francés o un competidor británico o un competidor alemán, porque vosotros sois más estrictos que el gobierno francés, que el gobierno británico o que el gobierno alemán. Pero a veces tomar decisiones de ese tipo también implica incurrir en este tipo de problemas para algunos de nuestras empresas exportadoras. He tomado nota respecto a sus comentarios del artículo 8 de la Ley 53/2007, en concreto del artículo 8.1, del Tratado de Comercio de Armas y su compatibilidad con la ley actual. Y del artículo 6 y 7. Le puedo decir que el análisis que hemos efectuado desde el punto de vista jurídico, el cumplimiento o la aplicación en España del Tratado de Comercio de Armas no requiere modificación de la ley del 2007, sí requería modificación del decreto. Hemos procedido a la modificación de ese decreto. De todas formas, con mucho gusto revisaremos ese criterio a instancias de la portavoz. Pero creemos, dado que España partía de una de las leyes más avanzadas del mundo, el hecho de que se haya firmado un Tratado de Comercio de Armas, el Tratado de Comercio de Armas, si me permite la expresión, va incluso por detrás de la ley española. Hay algunos aspectos en los que la ley española, a pesar de 2007, sigue estando muy por delante del propio Tratado de Comercio de Armas, porque el Tratado de Comercio de Armas, por definición, para poder consensuarlo, pues ha tenido que bajar, entre comillas, sus requisitos de exigencia, y eso es lo que hace que la ley española esté en su estándar muy por encima del Tratado de Comercio de Armas. Pero aún así, como no podía ser de otra forma, señoría, vamos a analizar una vez más por si ese criterio pudiera estar sujeto a otro punto de vista jurídico. Se ha hecho referencia también en la intervención a la transparencia respecto a los criterios que aplica la JINDU. Y ahí, con toda claridad, le quiero decir que los criterios que aplica la JINDU son criterios absolutamente homologados con el conjunto de los países de la Unión Europea, la posición común a la que antes he hecho referencia. Pero también quiero decir que, por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1967, se calificaron como secretas las actas de la JINDU. Los debates que allí se celebran se reflejan en un acta, pero ese acta es un documento secreto. Allí se reflejan todos los criterios o los informes que llevan a poder revocar una licencia o revocar las decisiones que afectan a la exportación a determinado país. Y ahí queda reflejado, pero esa documentación, evidentemente, y esas decisiones son documentación clasificada, conforme a la Ley 968 de 5 de abril sobre secretos oficiales. Esa información, por tanto, se puede acceder a ella, pero en el marco de la propia legislación española sobre estos aspectos. Yo creo que es razonable
que los criterios sean públicos, pero que las decisiones que llevan a la aplicación de esos criterios y que pueden llevar a revocar una decisión no sean públicos. Entre otras cosas porque se estarían probablemente revelando fuentes de información del Estado o se estarían también revelando valoraciones que hace el propio Estado sobre las situaciones en determinados países que podría llegar a ser también contraproducente desde el punto de vista de la política exterior. Dicho esto, la ley está en manos de sus señorías cambiarla si es que lo consideran oportuno. A mí, si me piden consejo, diré que la ley está bien como está, lleva muchos años funcionando con plena efectividad y desde luego que los ciudadanos españoles pueden estar muy tranquilos porque los criterios que llevan a aplicar criterios de revocación o denegación de operaciones son absolutamente estrictos y fundamentados en criterios muy sólidos.